El AMD Ryzen 7 5800X3D es uno de los procesadores más populares desde su lanzamiento en 2022 y hace muy poquito AMD lo ha vuelto a poner en circulación con motivo del 10º aniversario de los Ryzen, así que me parece un momento perfecto para volver a probarlo y comprobar cómo ha envejecido. Además, hay muchísimos usuarios que todavía utilizan la plataforma AM4 y el 5800X3D sigue siendo una de las formas más sencillas de darle una segunda vida al ordenador sin tener que cambiar de placa base ni de memoria RAM, ya que cualquier plataforma actual usa memoria DDR5 y sus precios están por las nubes. En este vídeo vamos a retestearlo con hardware actual, lo probaremos tanto con una tarjeta gráfica más asequible como la RTX 5060 como con una GPU de gama alta para comprobar hasta dónde puede llegar esta CPU y sobre todo comparándola frente a procesadores mucho más modernos que ya hemos visto en nuestro canal. ¿Sigue teniendo sentido el Ryzen 7 5800X3D en 2026? Pues vamos a verlo. Y es que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es si tiene sentido comprarlo en pleno 2026. La respuesta es que sí, pero especialmente para aquellos usuarios que ya tienen una buena plataforma AM4. Por ejemplo, una placa base X570, una X470 o una B550 con muy buena fase de alimentación y por supuesto utilizando el ordenador principalmente para jugar. Porque si tenemos que montar un PC completamente desde cero, actualmente existen procesadores muy interesantes. Encontramos el Ryzen 5 7500F por menos de 100 euros, el Ryzen 5 9600X por debajo de los 200 euros o el Intel Core Ultra 5 250K Plus que ronda entre los 175 euros en oferta hasta los 230 euros que es el precio habitual. También tenemos incluso el 7800X3D que en AliExpress se encuentra a veces por debajo de los 250 euros. Y aquí parece uno de los principales problemas de esta nueva edición del 5800X3D. Y es que su precio ronda los 350 euros. Como detalle especial, incluye una almohadilla térmica de carbono, pero evidentemente esto no compensa para nada por las diferencias que hay entre todas estas CPU. Las características que tiene esta CPU son 8 núcleos, 16 hilos, una frecuencia base de 3,4 GHz, que con bus llega hasta los 4,5 GHz. Tenemos los exquisitos 96 MB de caché L3, que es lo que nos va a dar ese plus para jugar, y un TDP de 105 vatios. Su principal ventaja sigue siendo la plataforma M4. Podemos mantener nuestra placa base, nuestra memoria DDR4, que actualmente es bastante más económica que la DDR5 actual, y realizar una actualización muy potente solamente cambiando la CPU. Cambiar la CPU es súper sencillo, quita la antigua, colocas en la nueva, aplica pasta térmica y montas el disipador. Eso sí, te aconsejo actualizar la BIOS antes de todo para tener 100% compatibilidad con este micro, sobre todo si tiene una placa muy antigua. Como dato curioso, esta nueva edición nos permite volver a comprar 5800X3D nuevo y con garantía, algo que hace muy poquito pues era muy complicado. Por tanto, comprarlo por 350 euros para montar un PC de cero, te diría que no lo haga, pero si ya tiene una plataforma M4 y es compatible con él, pues la situación cambia bastante. El 5800X3D que vamos a probar hoy ha sido mi CPU personal durante 4 años, así que tiene bastante caña metida, Finalmente pues lo sustituí por un Intel Core Ultra 9 285K y aunque estoy contento con él, ojo, creo que voy a volver a Ryzen 9 y en este caso un Ryzen 9 seguramente con caché X3D o sin caché X3D, tengo que pensarlo. Para este retesteo hemos utilizado mi placa base, una ROG Crusher X570 Hero, como estáis viendo pues nuestro banco de prueba casi todas son Hero, porque son de las que más me gustan. 32 GB de memoria RAM Corsair, en este caso una Dominator DDR4 3600 MB transferencias por segundo, que están repartidos en 4 módulos, que eso también va a implicar que el rendimiento cambie un poco, y una fuente de alimentación de 1200 vatios. Pero lo más interesante es que vamos a utilizar dos tarjetas gráficas muy diferentes. Por un lado tenemos la RTX 5060 de 8 GB, que para mí representa bastante bien una GPU de gama de entrada actual, y por otro tenemos la RTX 4080 y su homólogo en 5080, que ya como sorpresa os voy a adelantar que también la hemos probado, que sigue siendo una tarjeta gráfica en ambos casos de gama alta, súper potente, tanto para trabajar, jugar como para IA local. Utilizar estas gráficas nos va a permitir comprobar cómo se comporta
importa el 5800X3D en dos escenarios muy distintos, si queremos actualizar nuestro PC a M4 con una gráfica más asequible o si directamente queremos acompañarlo de una tarjeta gráfica de gama alta. Te recomiendo que le des a me gusta, que te suscribas al canal y sobre todo que me dejes en los comentarios qué opinas de la plataforma M4 y si todavía sigues utilizándola en pleno 2026. Vamos ya con las pruebas de rendimiento y aquí empezamos por algo que donde es bastante evidente, el 5800X3D parte con bastantes desventajas, que es la memoria RAM. Seguimos utilizando DDR4 a 3600 MB transferencia por segundo y obtenemos una latencia de unos 67 nanosegundos, incluso ligeramente mejor que cuando analizamos originalmente esta CPU, pero donde se nota muchísimo el paso de los años es en el ancho de banda. Tenemos unos 49.000 MB de lectura y 29.000 MB de escritura. Si lo comparamos con plataformas actuales que tienen memoria de DDR5 a 6.000 MB transferencias por segundo, podemos superar los 60.000 MB en lectura y en escritura más de 90.000 MB. La diferencia aquí es enorme. Ahora la pregunta es, ¿esto se traduce también en menos FPS jugando? Porque ya os adelanto que los resultados son bastante diferentes. Antes vamos a ver el rendimiento puro y duro de la CPU y aquí tenemos una pequeña curiosidad. Si comparamos esta misma CPU con los resultados que obtuvimos cuando estaba prácticamente nueva, vemos una pequeña pérdida de un 5% más o menos. En Cinebench R23 pasamos de 14.950 puntos a 14.150 puntos. Fijaros que rendimiento en mononúcleo tenemos 1.472 versus los 1.468 núcleos, que aquí es prácticamente clavado. Y aquí ya no hablaría directamente de una degradación del silicio. Es que han pasado 4 años, tenemos nuevas BIOS, tenemos nuevas versiones de Windows, refrigeraciones diferentes, cambios en el propio banco de pruebas y bueno, pues las cosas pues van evolucionando. Lo realmente importante es ver cómo queda frente a procesadores actuales. En Cinebench 2026 tenemos 861 puntos para el 5800X3D. Está por debajo, por supuesto, del 7800X3D y del nuevo 7700X3D. Algo que es completamente lógico, pero curiosamente sigue superando a Ryzen 5 7500X3D. Y estamos enfrentando esta CPU de 2022 contra CPU de varias generaciones más modernas. O sea, son CPU que se han lanzado en los 2 últimos años, que también cuenta con 8 núcleos y 16 hilos. Donde sí se nota más su edad es en el rendimiento por núcleo. La arquitectura moderna tiene un IPC superior y frecuencia bastante más alta. Esto va a ser bastante importante dentro de unos minutos cuando lleguemos a los juegos. En 3D Mark volvemos a encontrarnos una pequeña pérdida respecto a los resultados originales. En Firestrike estamos hablando de un 4%, en Time Spite estamos hablando de un 5%, que es nada preocupante. De hecho, aquí viene otra sorpresa, queda bastante por encima de Ryzen 5 7500X3D y relativamente cerca de Ryzen 7 7700X3D. Pero cuando pasamos a Blender la situación cambia. Aquí las mejoras de IPC de la nueva generación sí que se dejan notar muchísimo más. El 5800X3D tarda unos 349 segundos respecto al 7700X3D que tarda solo 275 segundos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 74 segundos que correspondería a un 20% más lento respecto a la nueva CPU. Así que para renderizado, edición pesado, aplicaciones muy dependientes del rendimiento de CPU, evidentemente hay un salto generacional importante. Para tareas normales, oficina, edición ocasional y uso diario, creo que cumple de sobra. De hecho, en PC Mark 10 hemos mejorado bastante la puntuación, hemos pasado de 7500 a 9200. Aquí también influye pues el resto del equipo, SSD mucho más rápido que antes no había y por supuesto las mejoras que han podido tener vía BIOS la placa base. Y después de haber visto todas estas pruebas podemos resumir que 5800X3D ha envejecido bastante bien, pero hoy existen CPU que son mucho más rápidas, pero este procesador nunca ha destacado ni va a destacar para aplicaciones como Blender o Cinebench. Este 5800X3D se hizo famoso por una cosa, que son los juegos, y a esto es donde vamos a entrar ahora mismo. Para estas pruebas hemos utilizado nuestra RTX 4080 y la hemos probado en 3 resoluciones, 1080p, 1440p y 4K, y utilizar una gráfica tan potente tiene una ventaja: podemos llevar al procesador mucho más cerca de su límite y comprobar si realmente empieza a provocar un cuello de botella. Y os voy a adelantar el resultado porque creo que resume perfectamente todo este retesteo. Haciendo una media de nuestros 12 juegos, el Ryzen 7 9800X3D versus 5800X3D es aproximadamente un 13% más lento en 1080p. 1440p es un 9% más lento y en 4K un 3% más lento. Si lo comparamos con el nuevo Ryzen 7 7700X3D, la diferencia de media es todavía menor
menor. Tenemos un 5% en 1080p, un 5% en 1440p y tenemos un empate técnico en 4K. Esto ya nos dice muchísimo sobre esta CPU, porque hay resultados que sinceramente son llamativos. Por ejemplo, en Doom Eternal tenemos 528 FPS en 1080p, son incluso 16 FPS más altos que el 9800 X3D. Evidentemente, muchos van a preguntar, ¿esto cómo es posible? Pues mira, a estos niveles, pues pequeñas variaciones pueden cambiar posiciones, y una de ellas seguramente sea actualizaciones del motor gráfico. Otro ejemplo, Avatar, tenemos 246 FPS en 1080p, exactamente las mismas cifras que conseguimos con el 7800 X3D y el 9800 X3D. Incluso en Horizon Zero Dawn conseguimos superar ligeramente a nuevos 7700 X3D en 1080p. Por tanto, no podemos decir que por utilizar memoria DDR4 o una arquitectura de 2022 automáticamente vayamos a tener un problema jugando. Pero hay otros juegos donde la situación cambia por completo. Metro Exodus es un buen ejemplo. Tenemos 201 FPS para 5800 X3D y aquí, como es más CPU dependiente, consigue el 9800 X3D 243 FPS. Pues son unos 42 FPS de diferencia. En 1440p perdemos unos 16 FPS y cuando llegamos a 4K solamente perdemos 2 FPS. Es decir, que tenemos casi un empate. Y este patrón lo vamos a repetir por varias veces con otros juegos. Por ejemplo, con Control tenemos 156 FPS versus los 188 FPS del 9800 X3D. En Cyberpunk 2077 pasamos de 151 FPS con el 9800 X3D a 133 FPS, pero es que el caso más evidente es Spider-Man remasterizado. Aquí tenemos solamente 190 FPS en 1080p frente a los 278 FPS del 9800 X3D, que son casi 90 FPS de diferencia. Y fijaros en otro detalle importante, con el 5800 X3D tenemos 190 FPS en 1080p y 185 FPS en 1440p. Prácticamente obtenemos el mismo resultado y rendimiento, aumentando bastante la resolución. Esto es una señal clarísima de que la 4080 está totalmente capada por el CPU, es decir, el famoso cuello de botella. Algo parecido ocurre con Hogwarts Legacy. Tenemos 325 FPS con el famoso 9800 X3D y nuestra CPU 5800 X3D solamente recoge 229 FPS, que son 100 FPS de diferencia. Así que si vuestro objetivo es jugar en 1080p con una tarjeta gráfica de gama alta y un monitor pues, con 360 Hz o más, aquí sí existe una diferencia importante entre 5800 X3D y las mejores CPU actuales. ¿Y qué pasa cuando subimos a 4K? Porque los procesadores no tienen tanta importancia y la gráfica coge todo el protagonismo y saca su músculo. En Metro Exodus tenemos 118 FPS frente a los 120 de 9800 X3D. En Horizon tenemos empate, en Control tenemos diferencia de 1, con Spider-Man diferencia de 2 FPS y en muchos otros juegos la diferencia sigue siendo mínima. Incluso aparecen algunos resultados donde el 5800 X3D queda por encima de procesadores modernos, pero aquí tenemos que tener especial cuidado, y juegos como Hogwarts Legacy o Forspoken pues han reservado actualizaciones, cambios en FSR y modificaciones de rendimiento. Por eso es súper importante siempre retestear los procesadores con las gráficas actuales, con los últimos drivers y con las últimas BIOS. Esto me parece súper importante para cualquier vídeo review. Y es que podemos llegar a la conclusión que un Ryzen 7 5800 X3D, que si juegas principalmente en 1440p o 4K, no veo ninguna necesidad urgente de cambiar de plataforma. Puede acompañarlo perfectamente con cualquier gráfica del mercado que existan actualmente y seguir jugando prácticamente a cualquier título. Ahora bien, si quieres buscar el máximo número de FPS en 1080p, utiliza un monitor de alta frecuencia y tiene una GPU muy potente, entonces sí o sí te recomiendo un 9800 X3D o posiblemente un 7800 X3D. Pero queda otra pregunta. Todas estas pruebas las hemos hecho con una 4080 y precisamente para intentar sacar a relucir las limitaciones de la CPU. Pero ¿qué ocurre si montamos una tarjeta gráfica mucho más razonable para un equipo M4 2026? Por ejemplo, una RTX 5060 o una 5080, que este sería ya el extremo de los extremos. Aquí vamos a comprobar perfectamente dónde está el límite de esta plataforma. Empezamos con la resolución 1080p. Evidentemente la RTX
5060 juega en otra liga y tenemos una diferencia enorme frente a la RTX 5080. Esto es nada sorprendente después de lo que hemos visto, ¿no? Lo realmente interesante está cuando comparamos la 4080 con la 5080. Y aquí vemos que hay una diferencia de media de solo un 5%. Y esto sí que es súper importante. Estamos hablando de una tarjeta gráfica que es bastante más potente, pero 5800X3D le está haciendo cuello de botella. Y aquí el límite lo pone de nuevo la CPU. Y esto también explica algunos resultados que hemos visto anteriormente con la 4080. En determinados juegos, especialmente en 1080p y buscando muchísimos FPS, el 5800X3D empieza a provocar el famoso cuello de botella a las gráficas 4080 y 5080. ¿Y qué pasa en 1440p? Cuando subimos a 1440p empieza a aumentar el trabajo de la tarjeta gráfica y reducimos algo la dependencia de la CPU. La RTX 5060 sigue siendo la perfectamente utilizable en muchos juegos, pero si nuestro objetivo es jugar en 1440p, desde mi punto de vista y el consejo personal que le doy a cualquier amigo es que se compre una 5070, 5070 Ti o en AMD la 9070 o 9070 XT. Con eso vas a poder jugar perfectamente a 1440p en filtro al máximo. Y nuevamente ocurre algo curioso entre la 4080 y la 5080. La diferencia en 1440p sigue siendo bastante pequeña y esto nos deja una conclusión bastante clara. Este 5800X3D provoca un poquito de estrangulamiento a la 4080 y a la 5080. Antes de todo esto, pues cambiaría de plataforma y de procesador. Y jugando en 4K, pues aquí la cosa cambia y era totalmente esperado. Las tarjetas gráficas pues se igualan, apenas hay cuello de botella y aquí vemos que la diferencia entre la 5080 y la 4080 es solo de un 13%. Es verdad que la diferencia se aprecia más, pero sigue habiendo un poco de estrangulamiento. Las diferencias deberían de ser mayores. Y creo que con toda esta comparativa hemos sacado la siguiente conclusión. Si tiene un Ryzen 7 5800X3D, yo no invertiría una barbaridad en una RTX 5080. Me parece mucho más equilibrado acompañarla con una CPU máxima, que puede ser una 5070, 5070 Ti o las dos de AMD. Si ya tienes algo como una 4080, oye, actualízate placa, micro y RAM por un 9800X3D. Una plataforma más moderna va a sacarle mucho más partido a una gráfica como una RTX 4080 5080. Y ahora vamos con una comparativa que me parece especialmente interesante. Vamos a enfrentar directamente al 5800X3D con todas las CPU nuevas que compiten contra ella, que son el Ryzen 7 7800X3D, el Ryzen 7 9800X3D y además he añadido a Ryzen 7 9700X porque es una alternativa a Zen 5 sin caché 3D que actualmente tiene un precio bastante competitivo. Aquí podemos ver perfectamente cuánto ha evolucionado AMD en estos últimos 4 años. Empezamos por 1080p, que es donde precisamente vamos a ver la exigencia de la CPU. De media, el Ryzen 7 5800X3D es aproximadamente un 13% más lento que el 9800X3D. Frente al 7800X3D la diferencia baja hasta un 10%, mientras que con el Ryzen 7 9700X rebaja el rendimiento un 6%. Y sinceramente, para una CPU de 2022 utilizando DDR4 no me parece mala cifra. Pero cuidado con las medias, porque hay juegos donde prácticamente están empatados y otros como Spider-Man o juegos Legacy, pues la diferencia puede estar con el 9800X3D entre un 20 y un 30%. Así que si buscan muchísimos FPS en 1080p con una tarjeta gráfica de gama alta, aquí sí vas a notar claramente el salto a una plataforma moderna. Ahora que subimos la resolución a 2K, pues ocurre exactamente lo que esperábamos. Las diferencias empiezan a reducirse. Ahora 5800X3D está aproximadamente un 9% por detrás del 9800X3D, un 5% por debajo del 7800X3D y alrededor de un 4% por detrás de Ryzen 7 9700X. Y aquí ya empieza a ponerse bastante interesante, porque estamos comparando una CPU M4 de 2022 utilizando pues, memoria DDR4 contra una generación nueva con Zen 5 y DDR5, y en muchos juegos estamos hablando de diferencias bastante pequeñas, pero lo realmente curioso llega en 4K. Aquí la tarjeta gráfica pues coge todo el peso que puede y la diferencia entre la CPU prácticamente desaparece. El 5800X3D es solamente un 3% más lento que el 9800X3D, y frente al 7800X3D y al 9700X directamente estamos prácticamente empatados. De hecho, en nuestra media 5800X3D termina ligeramente por encima
encima de ambos. Pero tampoco podemos interpretar esto que 5800X3D es la caña de España. Tenemos resultados especialmente buenos en Hogwarts Legacy y Forspoken, y además estamos comparando pruebas realizadas en momentos diferentes, con actualizaciones de juegos diferentes, con drivers diferentes y tecnologías como FSR que han cambiado un poquito. Lo importante realmente es esto: en 1080p los 4 años de evolución se nota bastante, en 1440p la diferencia empieza a ser mucho más pequeña, y en 4K con una misma tarjeta gráfica 5800X3D todavía puede ofrecer una experiencia prácticamente idéntica a CPU actuales. Y para mí esto responde bastante bien a una de las preguntas principales de este vídeo: si ya tienes un 5800X3D y juegas en 1440p o especialmente 4K, cambia placa base, memoria RAM y procesador solamente para ganar FPS no tiene mucho sentido. Ahora, si juegas en 1080p, tiene una GPU de gama alta y oye, pues quieres jugar a altas tasas de refresco, entonces ahí pues hay motivos suficientes para pasarte a un 7800X3D o un 9800X3D. Y es que tampoco me quería olvidar del consumo. En este caso, en reposo tenemos 87 vatios y 205 vatios a máxima carga. Y aquí creo que está el punto negro. Esta CPU siempre ha sido muy caliente. Tenemos 43 grados en reposo, que puede ser más o menos normal, ¿no? Pero alcanza 89 grados con una líquida Corsair de 420 milímetros. Es una CPU que ha estado muy sufrida. Ha tenido el uso básicamente de casi una workstation con 4 ratos para jugar. Y bueno, pues lo que hay. Era calentita y sigue siendo calentita. Entonces, Miguel, ¿merece realmente la pena comprar un Ryzen 7 5800X3D en 2026? Después de todas estas pruebas, creo que la respuesta es bastante clara. Sí, pero solamente en determinadas situaciones, que para mí hay principalmente dos. La primera, y probablemente la más importante, es que ya tengas un PC con plataforma M4. Si tienes un Ryzen 2000, un Ryzen 3000 o un Ryzen 5000 más básico o una APU y necesitas ampliar más núcleos y sobre todo mejor rendimiento en juego, el 5800X3D sería la actualización inteligente. Mantienes tu placa base, mantienes tu memoria RAM y solamente tienes que cambiar la CPU. Y como hemos visto durante el vídeo, incluso acompañado de tarjeta gráfica muy potente, pues todavía puede ofrecer un rendimiento muy bueno. La segunda situación sería encontrar un auténtico chollo, por ejemplo un 5800X3D junto a una buena placa base B550 y memoria DDR4 a buen precio, que todavía se puede encontrar algo como 16 o 32 GB a un precio bastante decente, ya sea nuevo o de segunda mano. Pero aquí pondría muchos matices, porque si tenemos que comprar placa base, memoria y CPU desde cero, personalmente yo me iría directamente a un M5. Tenemos procesadores relativamente económicos, como puede ser Ryzen 5 7500F, que ronda entre 100 euros arriba, 100 euros abajo, y subiendo de presupuesto tenemos opciones en versiones trade muy baratas del 7800X3D y 9800X3D. Lo podemos acompañar de una buena placa base AM5 y además tendremos una plataforma mucho más moderna y con mayor recorrido de actualización. El principal problema actualmente está en el precio de la memoria DDR5, que puede encarecer bastante el conjunto, y precisamente ahí es donde todavía tiene sentido la plataforma M4. Si ya tienes esta plataforma, no tienes que pagar nada de eso. Por eso creo que Ryzen 7 5800X3D sigue siendo una CPU muy válida en pleno 2026, pero con estos matices. Y a mí es que personalmente lo que menos me gusta es su precio. Actualmente está nuevo por 350 euros, verdad que una edición de 10º aniversario, prácticamente la misma CPU, solamente que te viene con el regalito del Thermal Pad que te regala de nanotubos. Porque es que cuando empezamos a comparar los precios con procesadores mucho más modernos, pues deja de tener sentido, ¿no? Pero ya te digo que si tienes plataforma M4 le puedes dar una vida pues, de varios años más a tu PC. Y es que el 5800X3D todavía tiene mucho que decir. Y creo que después de 4 años eso habla bastante bien de lo que consiguió AMD con esta primera CPU con caché X3D. ¿Qué os ha parecido esta review de Ryzen 7 5800X3D tras 4 años de su lanzamiento? ¿O ha resultado interesante verlo con una RTX 5060 o una RTX 4080 o incluso la 5080 para encontrar realmente sus límites? Porque si este vídeo tiene mucho apoyo, voy a poder sacar algunos vídeos más probando procesadores muy interesantes que hay muy baratos en internet y comprobar cómo rinde con hardware actual y juegos actuales. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!